historia del crimen, algunos asesinos no necesitan la fuerza para cometer sus crímenes, sino la inteligencia y el engaño. Henry Landru, un hombre refinado y con una mente maestra para la manipulación, se convirtió en uno de los asesinos más notorios de Francia, atrayendo a sus víctimas con promesas de amor, solo para hacerlas desaparecer sin dejar rastro. Durante la Primera Guerra Mundial, Landru aprovechó el caos y la desesperación de las viudas para crear su propio plan macabro. Publicaba anuncios en periódicos buscando mujeres solitarias, las seducía, las convencía de mudarse con él, y luego simplemente desaparecían. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Cómo lograba ocultar sus crímenes? Estas preguntas mantuvieron en vilo a la policía francesa durante años. Henry Landru no era un asesino común, no actuaba con violencia inmediata ni dejaba rastros de sangre. En su lugar, utilizaba el arte de la persuasión y la manipulación para atraer a sus víctimas. Se presentaba como un hombre culto, maduro y con estabilidad económica. El esposo ideal para mujeres que, en plena guerra, buscaban compañía y seguridad. Pero una vez que las mujeres confiaban en él, desaparecían para siempre, sin dejar pistas, sin que nadie pudiera rastrearlas. Pronto, la prensa lo bautizó como el Barba Azul de Francia, en referencia al legendario personaje de cuentos que se casaba con mujeres y luego las hacía desaparecer en su castillo. Pero esta vez, el monstruo no era un personaje ficticio, sino un hombre real, que caminaba entre la sociedad parisina sin levantar sospechas. A pesar de que varias mujeres dejaron de dar señales de vida después de conocer a Landru, la policía no tenía pruebas suficientes para atraparlo, y él, confiado en su método, siguió repitiéndolo una y otra vez. Pero no todos creían que estas mujeres se habían ido voluntariamente. Algunos familiares comenzaron a notar que, después de conocer a Landru, sus seres queridos dejaban de responder cartas o enviar noticias. ¿Podría un solo hombre haber engañado a tantas mujeres y haber salido impune? Este caso no solo conmocionó a Francia, sino que desafió a los investigadores de la época. ¿Cómo pudo un hombre hacer desaparecer tantos cuerpos sin dejar rastro? ¿Cómo pudo manipular a tantas víctimas sin que nadie sospechara? En este video, exploraremos cómo Henry Landru pasó de ser un simple estafador a convertirse en uno de los asesinos más infames de Francia. Desde su infancia y sus primeras estafas, hasta el momento en que finalmente fue capturado y juzgado por sus crímenes. Pero para entender cómo alguien llega a convertirse en un asesino en serie tan calculador, primero debemos retroceder en el tiempo, a la infancia de Henry Landru, donde comenzó a moldearse la mente de un maestro del engaño. Antes de convertirse en el Barba Azul de Francia, Henry Landru fue un niño como cualquier otro, o al menos eso parecía. Nació el 12 de abril de 1869 en París, en una familia de clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por la disciplina, la inteligencia y una ambición que lo acompañaría durante toda su vida. Desde pequeño, Landru destacó por su inteligencia. Era brillante en matemáticas, lógica y escritura, cualidades que más tarde usaría para sus estafas y manipulaciones. Su habilidad para persuadir a los demás se notaba incluso en su infancia, donde solía convencer a sus compañeros para que hicieran favores por él. Sus profesores lo describían como un alumno excepcional, alguien con un gran futuro. Pero detrás de esa fachada de estudiante modelo, ya se estaba formando la mente de un manipulador. Su educación estuvo influenciada por la estricta moral católica de la época. Creció en un ambiente donde se le inculcó la importancia del orden y la obediencia, pero también
aprendió a moverse en un mundo donde la apariencia lo era todo. Esta educación religiosa moldeó su personalidad, enseñándole a proyectar una imagen de respeto y honor, incluso cuando actuaba con segundas intenciones. Esta doble vida lo acompañaría siempre. Por un lado, el hombre educado y refinado, y por otro, el estafador sin escrúpulos. A medida que crecía, Landru comenzó a usar su inteligencia para beneficio propio. Sus primeras estafas fueron relativamente simples. Vendía productos defectuosos y se aprovechaba de la confianza de la gente para sacarles dinero. Pronto, se dio cuenta de que tenía un talento innato para la manipulación. Lo que para otros sería inmoral, para él era solo un juego de inteligencia. No sentía culpa, solo satisfacción por haber logrado su objetivo. Con el tiempo, sus estafas lo llevaron a ser investigado por la policía. Pero cada vez que estaba a punto de ser atrapado, lograba escapar o encontrar una nueva identidad. Este juego del gato y el ratón le enseñó una valiosa lección. Mientras supiera cómo engañar a la gente, nunca le faltarían oportunidades para seguir adelante. Pero su ambición no se detuvo en simples fraudes. Pronto descubriría que había una forma aún más efectiva de conseguir dinero sin dejar rastro. Y así comenzaría su carrera como asesino. A inicios del siglo XX, Francia aún se recuperaba de la Primera Guerra Mundial. Con miles de hombres muertos en combate, muchas mujeres quedaron viudas y solas, convirtiéndose en el blanco perfecto para Henri Landru, quien vio en ellas una oportunidad para su plan macabro. Landru no buscaba a cualquier mujer, publicaba anuncios en periódicos dirigidos a viudas o mujeres solitarias, prometiendo compañía, matrimonio y estabilidad económica. Se presentaba como un hombre refinado, con una vida acomodada y dispuesto a compartir su fortuna. Las mujeres, muchas de ellas sin familia o con poco apoyo tras la guerra, veían en Landru una nueva oportunidad de rehacer sus vidas. Sin saberlo, estaban cayendo en la trampa de un asesino. Landru tenía un talento innato para la manipulación. No recurría a la violencia inmediata ni a amenazas. En su lugar, construía una relación con cada víctima, ganándose su confianza poco a poco. Les prometía una vida de estabilidad y amor, pero en realidad solo tenía un objetivo: deshacerse de ellas y quedarse con su dinero y propiedades. Cuando finalmente las convencía, las invitaba a mudarse con él a una de sus casas en los alrededores de París. Y ahí comenzaba su verdadero plan. Lo más escalofriante del caso de Henri Landru es que sus víctimas desaparecían por completo. Una vez que llegaban a su casa, nunca más se volvía a saber de ellas. No había cuerpos, no había testigos. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Al principio, nadie sospechaba. Landru se aseguraba de escribir cartas a los familiares de sus víctimas en su nombre, haciéndolos creer que todo estaba bien. Pero con el tiempo, las desapariciones comenzaron a ser demasiado frecuentes para pasar desapercibidas. ¿Pero qué hacía Landru con los cuerpos de sus víctimas? Años después, la policía descubriría su terrible método. Utilizaba una estufa de leña industrial para incinerarlas. Sin cuerpos ni pruebas físicas, creía haber encontrado el crimen perfecto. Las autoridades no encontrarían rastros físicos de las mujeres hasta mucho después. Landru, confiado en su método, continuó repitiéndolo con víctima tras víctima, robando su dinero y desapareciendo cualquier evidencia. Pero ningún crimen es perfecto. Con el tiempo, la familia de una de sus víctimas comenzó a sospechar y alertó a las autoridades. Así comenzó una de las investigaciones más intensas de la historia criminal francesa. ¿Cómo lograron atrapar a Henri Landru?
Durante años, Henry Landru ejecutó su plan sin levantar sospechas. Cada mujer que caía en su trampa simplemente desaparecía, y sin cuerpos ni testigos, la policía no tenía pruebas contra él. Pero el error de un asesino en serie es siempre el mismo: creer que nunca será atrapado. La primera sospecha vino de la familia de una de sus víctimas. Cuando Jeanne Couchet, una viuda que había conocido a Landru a través de un anuncio, desapareció junto con su hijo, su hermana comenzó a preocuparse. No recibió más cartas, no había señales de su paradero, y Landru tenía respuestas evasivas. Aunque en un principio la policía ignoró las denuncias, al notar que varias mujeres con historias similares también habían desaparecido, decidieron investigar más a fondo. Los detectives siguieron el rastro del dinero, investigaron las propiedades donde Landru había llevado a sus víctimas y descubrieron que tras la desaparición de cada mujer, él se quedaba con sus bienes, vendía sus muebles y retiraba dinero de sus cuentas bancarias. Pero lo más inquietante ocurrió cuando revisaron una de sus casas en Gambais. Allí encontraron listas de nombres de mujeres, documentos falsificados y pruebas de que Landru había estado llevando a cabo sus crímenes en un patrón meticuloso. Finalmente, en 1919, Henry Landru fue arrestado en París. Lo que sorprendió a la policía fue su actitud. Nunca mostró miedo, nunca intentó escapar. Incluso en los interrogatorios respondía con calma, negándolo todo. El juicio de Henry Landru, en 1921, fue uno de los más mediáticos en la historia de Francia. La gente quería respuestas. ¿Cómo pudo un hombre engañar a tantas mujeres sin que nadie lo sospechara? ¿Y dónde estaban los cuerpos? Aunque la policía no encontró cuerpos, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cartas de las víctimas, registros de sus bienes transferidos a Landru y la evidencia más perturbadora, fragmentos de huesos calcinados en la chimenea de su casa en Gambais. El juicio duró semanas y en todo momento Landru se negó a confesar. Con una frialdad impresionante, mantuvo su versión, que no había hecho nada ilegal y que las mujeres simplemente se habían ido. Finalmente, el jurado no tuvo dudas. Henry Landru fue declarado culpable y condenado a la guillotina. Sus crímenes horrorizaban a la sociedad y la gente celebró la sentencia con alivio. Pero aún quedaba una pregunta sin responder: ¿cuántas mujeres desaparecieron realmente en sus manos? El 25 de febrero de 1922, Henry Landru fue ejecutado en la guillotina. Su último acto fue tan enigmático como su vida. Nunca confesó, nunca mostró arrepentimiento. Murió con la misma frialdad con la que engañó y manipuló a sus víctimas. Más de un siglo después, el caso de Henry Landru sigue siendo estudiado. Su frialdad, su capacidad de manipulación y su meticulosa planificación lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más emblemáticos de la historia criminal. Su caso inspiró numerosas obras de teatro, novelas y películas. Incluso el famoso director Charlie Chaplin se basó en él para su película Monsieur Verdoux. Aunque la justicia lo alcanzó, muchos se preguntan si realmente atraparon a todas sus víctimas. La policía solo pudo probar 11 casos, pero se cree que pudo haber asesinado a muchas más mujeres cuya desaparición nunca se investigó. Henry Landru nos recuerda que no todos los asesinos son monstruos a simple vista. A veces, el peligro se esconde detrás de una sonrisa amable, una voz persuasiva y una promesa de amor eterno. ¿Crees que Landru fue un genio del engaño o simplemente un asesino frío que tuvo suerte durante años? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.